Bienvenidos al Hombre y la Historia. El objetivo de este canal es tratar una amplia diversidad de temas relacionados con la historia, la geopolítica, la geografía o las sociedades humanas. El capítulo de hoy se centrará en situar al espectador en el marco intelectual de la historia como disciplina científica. ¿Qué es la historia? Según la RAE, la historia es 1. Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Y 2. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. La definición de la RAE se nos queda bastante corta. Todos deberíamos saber que la historia es útil para la sociedad y el conocimiento, pero conviene que durante unos minutos nos detengamos a pensar en qué es realmente. La historia como ciencia. A lo largo de los últimos siglos, el debate acerca de la condición científica o no de la historia ha marcado mucho el desarrollo teórico de la materia y la forma en que se ha percibido. ¿Es la historia una ciencia? ¿Qué es realmente una ciencia? Vamos a definir qué es la ciencia según la RAE. Primero, nombre femenino, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Y 2. Nombre femenino, saber o erudición, tener mucha o poca ciencia. El debate sobre la cientificidad de la historia es similar al que existe sobre el resto de disciplinas humanísticas y de ciencias sociales. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia que estudia los acontecimientos y hechos del pasado para comprender el presente de la humanidad. La palabra historia proviene del griego y significa investigación e indagación. Por otra parte, la palabra historia hace referencia no solo al pasado de los seres humanos, sino también a la disciplina científica que estudia dicho pasado. La ciencia moderna hunde sus raíces en el método experimental desde la época de Galileo. Entonces, ¿cómo debe pensarse la tarea de un historiador? Desde esta perspectiva resulta difícil clasificar la historia como una disciplina científica. No se puede replicar la inmensa cadena de eventos que se encuentran detrás de un determinado acontecimiento. Los contextos políticos, económicos y sociales están en constante evolución. El comportamiento humano es consecuencia de un sinfín de factores: psicología de masas, papel del azar, etc. La historia como ciencia del tiempo. Como explica Bloch, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Así que el tiempo, la dimensión temporal, es la categoría por excelencia de la historia, por encima del espacio. Podríamos decir, simplificando mucho, que dentro de las ciencias sociales la historia es la ciencia del tiempo y la geografía es la ciencia del espacio. El tiempo y el tiempo histórico. La noción de tiempo, siempre muy debatido en filosofía, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Newton, Kant, está en íntima relación con los conceptos de duración y sucesión. El tiempo, para Aristóteles, es la medida del movimiento según un antes y un después. Para Descartes, es un método inseparable de las cosas, es la duración misma de los acontecimientos. Para Leibniz, el orden de los fenómenos sucesivos. Y para Isaac Newton, el tiempo es un atributo de Dios, es la duración infinita de Dios. Se podría definir el tiempo como la duración de los acontecimientos, pero hay también un tiempo inmediato, del acontecimiento, y un tiempo sucesivo, del cambio. La historia no es reproducible y pocos teóricos de la misma defenderán que sea una ciencia exacta. Decía el historiador Leopold von Ranke que la historia no se repite y que él por lo menos no había sido capaz de encontrar ejemplos de lo contrario ni constantes históricas. El filósofo poeta Friedrich Nietzsche tenía por contra una concepción circular de la misma. Por otra parte, se atribuyó al escritor norteamericano Mark Twain la frase: "La historia no se repite, pero sí rima". La historia tampoco es predecible como lo son las ciencias empíricas en su sentido más estricto. El historiador no reproduce el mundo de nuestros progenitores, rescata del olvido los acontecimientos del pasado e intenta remontarse al significado que tuvieron en aquel momento. Paul Bain decía que el oficio del historiador recuerda al trabajo de un filósofo, bastante menos a la labor de un científico. Pero la ciencia tiene otra definición. Es la actividad humana dedicada a la creación del conocimiento. De esta forma, la historia sí que puede ser catalogada como disciplina científica. Volvamos a buscar la palabra ciencia en el diccionario de la lengua. En su segunda acepción se nos deriva los conceptos de saber o erudición. El erudito Wilhelm Dilthey estableció la distinción científica entre ambos conceptos. En las ciencias naturales explicamos, en las ciencias humanas comprendemos. Sea como sea,
Si tomamos una acepción de la palabra ciencia más puramente empírica, y en consecuencia descartamos a las ciencias sociales y humanidades de toda índole como ciencias con mayúsculas, tendríamos que categorizar la historia como una disciplina racional del conocimiento, lo cual no le restaría valor alguno con respecto a la consideración puramente científica de dicha materia, así como tampoco supondría una excusa para no exigirle una metodología lo más rigurosa y científica que nos sea posible. Las principales características del conocimiento científico son: generalización, uso de metodología, técnicas e instrumentos científicos, expresión con lenguaje científico, verdad, comprobación, neutralidad, profesionalidad y comunicación. Un historiador serio debería hacer acopio de todas ellas. El significado que ha tenido la historia como disciplina o como ciencia en cada erudito o investigador que ha trabajado con ella ha cambiado enormemente a lo largo del tiempo. Existen infinitas corrientes historiográficas y de metodología de la historia. Existen una infinidad de conceptualizaciones, infinidad de intenciones subyacentes al relato histórico y tantos puntos de vista como historiadores hay. Las únicas constantes de la disciplina a la que ha atendido la metodología han sido factores fundamentales como pueden ser el tiempo, el espacio y el sujeto histórico. La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que estudia la teleología, la epistemología y la metafísica de la historia y la historiografía. Su origen se encuentra en el proceso vivido entre los siglos XIII y XIX gracias a los escritos de filósofos como Jean-Baptiste Vico, Immanuel Kant, Johann Herder, George Hegel o Voltaire. Fue precisamente Voltaire quien acuñó el término filosofía de la historia en primera instancia. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, una de las figuras intelectuales referentes en la filosofía del siglo XIX, nos dejó una visión fascinante de la historia. Todo lo que existe es parte de un proceso histórico. La historia como proceso histórico. Siguiendo con Hegel, el maestro creía que la realidad no es una colección de objetos aislados, sino un desarrollo continuo del espíritu, Geist, una entidad que abarca tanto la mente como las ideas. Según Hegel, la realidad es un vasto proceso histórico en el que el espíritu se despliega y se comprende a sí mismo a través del tiempo. Esta perspectiva ofrece una nueva manera de ver la conciencia humana, las instituciones políticas y la propia historia. Hegel resumió esta idea en una de sus citas más célebres. La verdad es el todo, pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. La fenomenología del espíritu, 1807. Por tanto, para Hegel, la verdad y la realidad no son estáticas, sino que están en constante transformación. Esto nos lleva a la idea de la historia de la humanidad como una historia de progreso, una entelequia o una teleología. Los materialistas históricos, principalmente marxistas y hegelianos de izquierda, y muchos materialistas filosóficos, como puede ser Gustavo Bueno en España, mantendrán la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, y la contradicción y la lucha como fuente de progreso. Pero también dirán que no es el espíritu lo que determina la historia, sino la infraestructura representada por los modelos económicos, los métodos de producción y la propia realidad material en su conjunto. Karl Marx y Friedrich Engels establecerán, además, que la lucha de clases es el motor de la historia. Además de los marxistas, otros autores independientes de finales del XIX, como Herbert Spencer, enfatizaron la importancia de la economía en la historia como nunca antes. El determinismo económico, el material, el climático, el cultural o el racialista estarán presentes en la historia como en otras disciplinas durante muchas décadas. La Escuela de los Anales, fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch, fue uno de los pasos fundamentales en el abandono de la historia centrada en los sujetos individuales para centrarse en la geografía, economía, demografía y otras fuerzas sociales. Una definición clásica de historia es la narración ordenada y verídica sobre el conjunto de los acontecimientos memorables del pasado humano. Pero una definición más moderna hace hincapié en la interpretación del pasado para conocer mejor el presente y prever muy limitadamente el futuro próximo. Para muchos autores, la historia es siempre historia contemporánea, como sostenían Benedetto Croce, Marc Bloch y Lucien Febvre, pues el pasado es la clave para entender el presente y es desde el presente, desde nuestras preocupaciones y obsesiones, que miramos e interpretamos el pasado. Se pueden establecer múltiples divisiones de la historia, tanto por su ámbito geográfico, historia universal, historia nacional, historia local, como por los aspectos humanos que abarca. Historia política, económica, cultural, social, de las religiones, del derecho, de la filosofía, del arte, de la ciencia. También hay una historia de personajes, biografías y de acontecimientos particulares. El objetivo de la historia es el conocimiento científico e histórico, es decir, del pasado. La historia integra todas las posibilidades,
dándoles una base metodológica común, aunque algunas han conseguido una consistencia propia tan firme que ya pueden considerarse disciplinas propias, con lo que la historia sería una ciencia madre para las ciencias sociales históricas. Algo parecido a lo que fue la filosofía para las ciencias naturales y las ciencias sociales no históricas, psicología, sociología. Para poder estudiar, analizar y construir la historia, los historiadores se valen de dos elementos esenciales, el tiempo y el espacio. El concepto de tiempo combina dos formas complementarias, el tiempo cronológico, objetivo, y el tiempo histórico, subjetivo. El tiempo cronológico se refiere a la medición del tiempo secuencial en días, meses, años, décadas, siglos y milenios. Esta forma nos permite ubicar los hechos históricos en una fecha precisa, por ejemplo, 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América. El tiempo histórico, por su parte, permite ubicar y explicar los procesos históricos en edades, periodos o etapas. A esto se lo denomina periodización de la historia. Los historiadores se encargan de analizar y estudiar los distintos periodos históricos, realizando comparaciones entre ellos para poder establecer qué cosas cambiaron y cuáles permanecieron a lo largo de la historia. Sin embargo, establecer y explicar los factores por los cuales se producen los cambios históricos no es algo sencillo, debido a que todo acontecimiento histórico no tiene una única causa. Es por ello que los historiadores utilizan el concepto de multicausalidad, es decir, que varias causas son las generadoras de los cambios y permanencias que se producen en todo proceso histórico. Por otra parte, todo proceso y acontecimiento histórico tiene consecuencias, es decir, transforman la historia provocando efectos posteriores que son visibles con el tiempo. Los historiadores, para poder comprender los hechos del pasado, necesitan enmarcarlos dentro de un contexto, al que denominan contexto histórico. La infinita causalidad histórica. La gran mayoría de los teóricos actuales acepta que el historiador casi siempre estudia acontecimientos únicos, incluidos en un inmenso tejido de interconexiones con otros acontecimientos, lo que hace imposible aislar acontecimientos para establecer relaciones causales entre ellos, pues el azar y la libertad personal son muy importantes. En contra de esta tesis, el determinismo, por ejemplo, el materialismo histórico, consideraba que sí, se pueden establecer leyes de relaciones causales. En la actualidad, aun rechazando la validez científica de las causas históricas únicas, se emplea a menudo el concepto de causa, factor, para significar que un acontecimiento ha influido de modo decisivo en otros. Por ejemplo, para muchos la Revolución Francesa no es la causa, pero sí una causa esencial del nacionalismo del siglo XIX. Como ya adelantábamos antes, Paul Bain distingue tres tipos de factores: azar, causas superficiales, incidentes, genio, ocasión; causas materiales, causas, condiciones o datos objetivos; y causas finales, libertad de decisión y reflexión humana. Por ejemplo, el inicio del Imperio Romano contó con un determinado azar, con la aparición del gran hombre, Julio César; con una causa material, con la crisis político-social de la República; y con una causa final, con la decisión de César y de sus partidarios de transformar la estructura del poder en Roma. El estudio académico de la historia se basa en una metodología que combina la investigación documental, el análisis crítico de fuentes y la interpretación de los hechos y el diálogo con otras disciplinas como la arqueología, la antropología y la sociología. La historia nos ayuda a comprender nuestra propia identidad y las diferentes culturas que nos rodean. La historia también desempeña un papel crucial en la construcción de la memoria colectiva. A través de la preservación de los testimonios del pasado podemos mantener viva la memoria de los eventos importantes y recordar a las personas que han contribuido de manera significativa a nuestra sociedad. Autores recientes como el conocido Peter Sixas han defendido la didáctica de la historia en educación a partir de lo que ellos mismos han establecido como las 6 cualidades básicas del pensamiento histórico. Estas 6 características resumen bastante acertadamente las cualidades que debe tener un relato histórico. Estas son dimensión ética, perspectivas históricas, causa y consecuencia, continuidad y cambio, evidencia e interpretación y significado histórico. En su conjunto, y como ya adelantábamos antes, estas 6 cualidades constituyen el historical thinking o pensamiento histórico. Asimismo, podemos establecer una epistemología de trabajo para la construcción del análisis histórico. Llegados a este punto, podemos afirmar que la historia es subjetiva, pero también es rigurosa. Sería absurdo presuponer la posibilidad de escribir la historia desde un estado de objetividad absoluta. Tampoco podemos hacerlo según las obligaciones dictadas por el método experimental. No obstante, el trabajo del historiador debe, necesariamente, responder a determinados criterios de calidad,
Esto es lo que a posteriori distingue su obra del mero relato escrito por algún aficionado. La historia comparte tradición empírica con el resto de especialidades académicas y así debe seguir siendo. Un historiador sabe que cualquier afirmación que haga debe basarse en algún tipo de evidencia, fuentes documentales, restos arqueológicos, etc. También asume como propios todos los cánones de rigurosidad de las disciplinas científicas. No es suficiente llegar a una conclusión. En un texto académico, el historiador debe explicar de forma detallada el método que le ha permitido alcanzarla. El historiador no se conforma con confeccionar meras descripciones de los fenómenos del pasado. En realidad, a través del estudio minucioso de dichos fenómenos, trata de comprender sus dinámicas de los fenómenos. El cometido del historiador no es el de describir leyes generales que puedan explicar con precisión el comportamiento de los individuos y sociedades del pasado, ni mucho menos predecir las conductas de individuos y sociedades del futuro. De hecho, a los historiadores se les suele dar bastante mal predecir el futuro. Pero tampoco se trata de elaborar meros relatos sobre los eventos de la historia ni una sencilla crónica descriptiva, porque para eso ya están los cronistas. Ante la avalancha de publicaciones de pseudohistoria que inundan las redes sociales y a veces también las librerías, es importante reivindicar las buenas prácticas de un oficio que se cimienta en la observación escrupulosa de los fenómenos del pasado, en un extremo rigor a la hora de seleccionar y analizar las fuentes y en la observación meticulosa de un método de trabajo. Por resumir mucho lo comentado hasta ahora, podemos decir que la historia es la historia en sí misma, o conjunto de hechos realmente acontecidos de magnitud geográfica y social suficientemente amplios como para servir de base a la comprensión de los hechos posteriores. Es la ciencia o disciplina racional del conocimiento, humanidad y ciencia social, que se encarga del estudio del pasado y la influencia que ese pasado tiene en el presente. La historiografía es el arte de escribir la historia, pero también es la ciencia que se encarga de estudiarla. Es el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir los hechos históricos acontecidos y registrados. La correcta praxis de la historiografía requiere el empleo correcto del método histórico. El método histórico incluye la heurística, o búsqueda de las fuentes, la crítica, que es donde se evalúa la validez o no de las versiones contradictorias, siendo esta la fase más compleja, y la síntesis, en que se engarzan los datos y las informaciones para que cuadren en el marco general en que se sitúa lo investigado, conectando así las informaciones verificadas con las causas y con las consecuencias de las mismas. También se llama historiografía al conjunto de saber histórico referente a un tema. Y finalmente tenemos la teoría de la historia o historiología. Esta es la que estudia la estructura, leyes o condicionantes de la realidad histórica entendida como epistemología o conocimiento científico de la historia. Es la disciplina que describe y analiza los hechos históricos, utilizando técnicas específicas de recogida y análisis de registros, datos y muestras históricas. Por supuesto, está íntimamente interrelacionada con la historiografía y la metodología de la historia. El historiólogo se define como la persona especialista en la rama de la historiología. El término historiología fue utilizado por José Ortega y Gasset en su texto Historia como Sistema, de 1941. En dicho texto, Ortega y Gasset señala que el ser humano es un sujeto histórico, que necesita analizar los eventos del pasado para comprender su identidad. En 1971, Gasset propuso oficialmente el uso del concepto de historiología para establecer una distinción entre la teoría de la historia y la filosofía de la historia de carácter especulativo. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. En lo sucesivo, los vídeos por lo general serán menos teóricos y técnicos. Además, estarán enfocados en temas algo más concretos. Un saludo y nos vemos pronto.